Saludo a la iglesia con la paz del Señor, a los vecinos, a los oyentes que están aquí en esta noche escuchando a través de estos altos parlantes. Dios bendiga tu vida en esta noche. Damos gracias a Dios que en esta oportunidad nos encontramos ya en este último día. Gloria al Señor, que estamos anunciando a este Cristo de poder, a este Cristo de la gloria. Y como decía la alabanza que estamos entonando recién, gloria al Señor, llegó Él. Gloria al Señor, quiero decirte, querido barrio de Villa Golf, gloria al Señor, ciudad de Ezeiza, que el Señor se hace presente hoy aquí, quiere cambiar tu historia. El Señor se hace presente aquí en esta noche. Gloria al Señor, no es casualidad que usted está oyendo, gloria al Señor, en esta noche, que los evangélicos hayan salido afuera a hacer el culto afuera, sino que es una oportunidad de parte de Dios. Gloria al Señor, una oportunidad de parte del Espíritu Santo que Él ha preparado y ha marcado en esta noche para que usted tenga un encuentro con Dios. Gloria al Señor, decía la palabra que en estos días venimos hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, le invitamos en esta noche, querido amigo, querido oyente, querido vecino que se encuentra, gloria al Señor, quizás en su casa, en su hogar, le invitamos que venga a este lugar, dentro de este recinto, donde usted va a compartir con nosotros la bendición de Dios. Predicamos a este Cristo de la gloria, a este Cristo que sana, a este Cristo que salva, a este Cristo que transforma y quiere salvar tu vida en esta noche. No desaproveche esta oportunidad que el Señor tiene para tu vida en esta noche. Quiero cantar una alabanza en sol mayor que me acompañen los hermanos. Cuando alguien emocionado allí habló,
orando. Aleluya. ¿Por qué la insistencia, hermano? Amigo querido, es porque Cristo te ama. Bendito sea el nombre del Señor. Este Cristo, el cual estamos anunciando, pagó un precio alto en la cruz, un precio alto de sangre por amor a tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cambiar de posición. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a cantar. Vamos a adorar a Dios en esta noche. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Ya lo que el hermano tenga preparado. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Sentir la gloria del Señor en esta noche. Yo estaba ahí en mi asiento, hermano, escuchando los testimonios, lo que los hermanos decían, y podía sentir algo precioso que Dios va a hacer en esta noche. Aleluya, con tu vida, mi querido amigo. Y no solamente con los que están oyendo, sino que los que están aquí sentados. Aleluya, el Señor quiere en esta noche traer este renuevo para la iglesia. Traer, aleluya, bendito sea el nombre de esta liberación. El Señor quiere en esta noche tomar el control y el dominio de este lugar. Y va a comenzar a obrar y va a cortar las cadenas. Y el enemigo no va a tener arte ni parte, porque el Señor va por delante de nosotros. Gloria sea al Cordero de Dios. Tu nombre de poder, tu nombre de poder, tu nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
gloria a Dios. Ya nuestro hermano Agustín tiene una alabanza, bendito sea el nombre del Señor, para compartir. Y ya está luego nuestro hermano pastor, aleluya, Mauro, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos hermanos por la paz del Señor. Muy contento, agradecido de estar una vez más. Que el Señor nos permite predicar el Evangelio. Este Evangelio que es poder de Dios, dice su palabra. Y usted, vecino, oyente, amigo que puede escuchar estas palabras, estas alabanzas, déjenme decirle que usted es un privilegiado, pero es necesario que usted pueda abrir su corazón para que nuestro Dios pueda entrar en su hogar, en su familia, para que Él pueda solucionar todos tus problemas. Pero es necesario abrir el corazón porque el día de mañana esta iglesia que usted ve acá en estas calles predicando no va a estar más, se va a ir a la morada con el Señor. Y usted, es su decisión de servir al Señor o quedarse ahí esperando a que el enemigo gane terreno en su hogar. Pero Dios quiera que usted pueda abrir su corazón y que pueda abrazar al Señor Jesucristo que le está llamando con una voz audible. Y quisiera cantar una alabanza en re mayor. Una corona de oro que brillaba en la cabeza de un rey muy famoso que cantaba, hoy se encuentra solamente en la vitrina de un museo. Pues ese rey que poseía todo el imperio parecía una dolencia.
saludo a los amigos y hermanos en esta noche, hermano. Gracias al Señor, qué bendición de poder estar aquí al aire libre, anunciando estas buenas nuevas de salvación, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, lo cual nuestro Señor Jesucristo es el que comisionó a los discípulos para que llevaran estas buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre del Señor, que se está cumpliendo en todo el mundo entero. Alabado sea el nombre de Jesucristo, predicando el Evangelio de Jesús. Un día el Señor va a venir a llevar a los que le han creído a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que estos son los últimos tiempos que sus hijos están predicando la palabra de Dios. Sus siervos han salido en las plazas, han salido por todos los medios predicando esta palabra gloriosa del Señor. Pero ya pronto va a terminarse ese día. Gloria al nombre de Jesús. Muchos de los que oyen, algunos rechazan. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo Jesús sigue insistiendo y enviando estas buenas noticias de salvación para que usted pueda estar preparado para ese día que viene el Señor a llevar a los que han creído en Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, como en esta noche Él está llamando, aleluya, para que vengan a su encuentro. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya, por eso que se encuentra hoy la iglesia en este lugar. Muchos reniegan, pero después van a saber la realidad, por qué estábamos aquí anunciando el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quisiera, hermano, compartir una palabra solamente aquí en San Lucas, capítulo 5, versículo 12 de la palabra del Señor, donde dice que Jesús, recorriendo allí, predicando esta palabra tan maravillosa de Él, sucedió que estando Él en una aldea, dice, de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante la lepra se fue de él, y él mandó que no lo dijese a nadie, sino vea, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Alabado sea el nombre del Señor. Como ese leproso, aquel hombre que ya no tenía más solución en su vida, no había más remedio que pudiera hacer algo por él. Gloria al nombre del Señor. Él corrió al encuentro de Jesús y postrado le pidió al Señor: si usted quiere, Señor, puede limpiarme. Solamente el único sacrificio que Jesús pide es que nos reconozcamos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor, sino que necesitamos a Jesús, aquel que pagó en la cruz del Calvario, entregó su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice que este hombre corrió al encuentro del Señor. Aleluya. Y pidió misericordia. Ese mismo Jesús está aquí en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor, conociendo tus problemas, tus necesidades. Aleluya, porque Él quiere darte victoria. Él quiere sanar tus enfermedades. Él quiere, aleluya, hacerte aquel hombre libre de toda atadura. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y al instante esa lepra desapareció. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Algo que el hombre no podía hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Jesús, aleluya, hizo por aquel hombre. Solamente vino postrado a él y Jesús
solucionó su problema de enfermedad. Él le sanó. Aleluya, como en esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida, amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente acércate confiando, aleluya, que Él va a hacer por ti lo que nadie puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga en esta noche a todos los hermanos, amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Acérquese y venga al encuentro de Jesús. Aleluya, Él te está esperando con los brazos abiertos aquí en esta noche. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús está pasando en esta noche aquí por este lugar. Y sea cual sea tu necesidad, aleluya, tu enfermedad, está Cristo Jesús para sanarte, para darte la salida en esta noche. Ya la banda se está preparando con los signos, aleluya, rápidamente, bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos adorando a Dios, seguimos alabando a este nombre, aleluya, que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. 101 de Sion con la banda que está conmigo. Jesús murió junto a la cruz para impedir, sabes la madre que perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre Más me sobra
Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor esta noche preciosa, hermano, que continuamos adorando a Dios, aleluya. Y quería dejar esta otra palabra, hermano, mientras estaba ejecutando mi instrumento se me vino a mi corazón. Ahí en Apocalipsis, capítulo 3, creo que el verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En esta noche este Cristo maravilloso está golpeando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, aleluya. Él quiere obrar en esta noche. Él sigue llamando, aleluya. Él no es atrevido. Bendito sea el nombre del Señor, que Él te invita, aleluya. Él está pidiendo permiso para que usted abra tu corazón esta noche y le permita a Él obrar en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el estatus social, bendito sea el nombre del Señor. Si usted es rico, si usted tiene plata, si usted es pobre, el Señor quiere entrar, quiere obrar igual. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted y yo necesitamos de Él. Vamos a adorar al Señor, unos coritos de adoración. Y ya se prepara la esposa de nuestro hermano Maxi de Moreno para entonar una alabanza en esta noche. El Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. En esta noche estoy muy agradecida con el Señor de poder compartir un día más de campaña, el último día,
para aquellos que no han podido llegar en estos días, desde el día viernes que estamos en este lugar. Sé que el Señor va a bendecir en gran manera esta iglesia. Podía sentir por el Espíritu Santo, la verdad que estoy muy contenta, agradecida también de poder ver a aquellas personas que se acercaron el día viernes y hoy podemos ver que están de vuelta en este lugar. La verdad que se alegraba mi corazón y solamente en agradecimiento a Dios quisiera cantar una alabanza con cada uno de los hermanos. Y también meditaban ahí en mi lugar y decía, nosotros estamos predicando este evangelio, estamos invitando a cada una de las personas que están oyendo que se acerquen a esta fiesta, ¿no? Porque es una fiesta que nosotros estamos invitando, entonces tenemos que estar con esa alegría, alabando y glorificando al Señor, para que el Señor esté respaldando este trabajo. Nosotros venimos para solamente interceder y que el Señor haga lo que tiene que hacer, entonces vamos a estar con ese espíritu de oración en nuestros corazones, ¿no? Si los hermanos conocen y me pueden acompañar. Siento que el poder yo realizar. Los sueños se alinean. Los años yo nací. Tratando de encontrar más.
los hermanos y a los vecinos en esta tarde tan linda, tan agradable. Quiera el Señor bendecir este barrio, quiera el Señor bendecir a los que se acercaron, a los hermanos que están colaborando con esta campaña, aleluya, para poder acercar el mensaje de salvación a este barrio, a estas almas, hasta donde puedan alcanzar estos parlantes. Qué lindo, hermano, qué lindo vecino que usted está escuchando estos testimonios acerca del poder del Señor, que los hermanos vienen contando sus distintos encuentros con el Señor. No todos tenemos de la misma manera. Uno el Señor rescató del alcohol, otro rescató de las drogas, otro de la depresión, a otro sacó de cárceles mentales, a otro sacó de distintas maneras, porque el Señor, para Él no hay límite. Él no tiene un límite, Él no es que tiene cierta capacidad. El Dios que nosotros le estamos presentando en esta tarde puede solucionar cualquier tipo de problema. Su poder es inigualable, no hay quien iguale el poder del Señor Jesús. Bajo este cielo no hay otro nombre que el del Señor Jesús. Qué lindo, hermano, cuando nosotros podemos tener en nuestra vida al Señor Jesús. Usted, vecino, usted no se imagina lo que es tener al Señor Jesús en el corazón. Puede venir la economía, venirse abajo, puede venir tantas cosas, pero el tener a Jesús, hay una paz adentro nuestro, hay algo adentro de nuestro corazón que no se iguala a lo que las drogas, a lo que el alcohol, a lo que este mundo te puede ofrecer. Si tú estás atado en cualquier tipo de estos vicios, el Señor te llama en esta tarde. El Señor te llama con brazos de amor. Yo en una oportunidad me aparté de los brazos del Señor de la iglesia y dije, bueno, ahora yo tengo trabajo, tengo auto, tengo dinero en el bolsillo, parece que está linda la calle, parece que están lindas las amistades, así tal como usted piensa. Está lindo el baile, la junta en la esquina, salir todos los días, pero cuando llega la noche muchos lloran sin tener solución. Cuando llega la noche y se acabó el dinero para comprar la droga, para comprar el alcohol, viene la realidad sobre nosotros y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Existirá alguien que pueda sacarme del pozo en el que me encuentro? ¿Existirá alguien capaz de extender su mano y poder sacarme de donde estoy? Es imposible. Pero nosotros hemos experimentado que hay alguien que tiene amor, que nos mira con esos brazos, con esos ojos con ternura. Aleluya, que te está llamando en esta tarde. Yo recuerdo que una oportunidad me encontraba solo, venía viajando en el auto y parecía que mi vida no tenía rumbo. Y le decía al Señor, ¿qué está pasando? Yo ya que no quiero volver a lo de antes, no puedo. Quizá hay un hijo pródigo que está escuchando, o alguno que conoció alguna vez la iglesia, tuvo un encuentro con el Señor y le es difícil acercarse. Parece que no va a llegar nunca la oportunidad de usted entrar por esta puerta de la iglesia. Pero aleluya, el tiempo se acaba. Por eso la iglesia aquí de Seiza está apurada por entregarte este mensaje. Porque hay un tiempo de esta gracia que se va a terminar y estos locos ya no van a estar más aquí en la tierra. No van a dar dando vueltas por el barrio tocando como locos. No va a haber una calle cortada. Usted va a venir a buscar a los locos a la iglesia y ya no va a haber oportunidad. Por eso la iglesia está apresurada en entregarte este mensaje para que usted corra a los pies del Señor. No pierda más tiempo. No pierda más tiempo en cosas que no te traen nada bueno a tu vida. Hoy el Señor te llama. Quiero cantar una alabanza. Voy a pedir a mi hermana que me acompañe en la mayor. Y si los hermanos aquí conocen, podemos cantar todos juntos. Si en el mar de tu vida se transformó en tempestad y tu paraíso es un campo infernal, la fuerza se ha acabado y no tienes a dónde ir, y Dios desolvido las puertas se irán a abrir. El mar, alcohol y luna como visual.
Él va a resolver para usted. Gloria sea el nombre del Señor. Este Cristo, aleluya, puede resolver cualquier situación, aleluya. La palabra del Señor dice, hay algo imposible para mí. No hay nada imposible para este Dios. Gloria a Dios. Aleluya, para este Jesús, aleluya, que un día vino a pagar este precio. Gracias, Jesús. Aleluya, pero Él no vino, aleluya, porque Él quiso. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Dios miró desde lo alto y vio que el corazón del hombre simplemente se inclinaba a la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el Señor se enojó por haber creado al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijo, yo voy a raer al hombre de la tierra, lo voy a cortar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hubo un hombre ahí, aleluya, lo cual estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Y pasó el tiempo, aleluya, y el corazón del hombre seguía endurecido. Seguía, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, en la vanagloria de la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero este Dios maravilloso dijo, mandó a su único hijo que él tenía, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, a morir en una cruz. Y usted puede decir, ¿cómo un padre va a mandar a su hijo a morir por otra persona? Gloria sea el nombre del Señor. Pero Él lo hizo por amor. Dijo, no, Señor, mándame a mí, porque yo amo a esta gente. Yo quiero salvarle a ellos. Aleluya, yo quiero ser un vaso útil de esta persona. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso te anunciamos de este Cristo maravilloso, este Cristo de amor, que no miró, aleluya, bendito sea el nombre de las condiciones, sino que dijo, yo voy a morir, voy a pagar el precio por la vida de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a darle la oportunidad a nuestro hermano Miguel de Verazategui. Tiene una oportunidad para alabar el nombre del Señor. Luego se está preparando nuestro hermano Adelino también para adorar el nombre de Dios, para contar testimonio. Y luego se prepara nuestro hermano Adelino, nuestro hermano Valentín. Saludos los hermanos, los vecinos, los que nos escuchan en esta noche. Estoy contento por poder llegar a este lugar. Es la primera vez que estoy participando de una reunión así, porque hace 4 años que estoy sirviendo a Dios. Justo cuando empezó la pandemia, el Señor obró en mi vida y me trajo al camino de salvación, porque caminaba ahí a la iglesia, pero no podía dejar de jugar la pelota, no podía dejar de jugar la quinela, porque siempre tenía plata. Y el enemigo me decía, si vos dejás de jugar no vas a tener plata. Pero sabemos que el diablo es mentiroso. Sabemos que él miente, porque el dueño de la plata se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él es quien da todo para nosotros. Amén. Así que voy a alabar al Señor. Los hermanos que conocen pueden cantar juntos. Dios habló a Samuel, necesito un nuevo rey.
Amén. Saludos, amada iglesia, con la paz del Señor, querido vecino, amigo, que en esta noche está escuchando, aleluya, la palabra de Dios, aleluya. Quiero también, aleluya, compartir, aleluya, lo que Dios ha hecho un día en mi vida también, aleluya, por amor y por su misericordia, aleluya, porque nadie merecíamos de Dios, aleluya, pero su Hijo amado fue entregado, murió en una cruz para salvarnos, aleluya. Por eso hoy podemos estar anunciando este evangelio glorioso, este evangelio de poder que puede cambiar tu vida, puede darte salvación y vida eterna, aleluya. Bendito y alabado sea el santo nombre de Jesús, aleluya. Doy gracias a Dios, mis hermanos, por este trabajo que Dios nos ha permitido hacer en este lugar, aleluya, poder anunciar a nuestros vecinos, amigos, aleluya, de la palabra de Dios, esta salvación eterna que un día Jesucristo ha venido a traer a este mundo, aleluya. Este mundo que se encontraba perdido, aleluya, los delitos y pecados, pero Jesucristo vino y pagó el precio en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Dios también, aleluya, sí, se plació en mi vida, aleluya, y me salvó, me ha dado, aleluya, a conocer su camino, aleluya. Y puedo decirte, mi amigo, vecino, aleluya, que solo en Él hay salvación, solo en Él hay la paz verdadera. Todo este mundo ofrece, aleluya, una paz pasajera, algo, aleluya, pasajero, pero Dios ofrece vida eterna, salvación para todo aquel que cree y puede aceptar su palabra. Usted, mi amigo, que nunca ha oído de este Dios, hoy es una oportunidad que Dios te ofrece a ti, mi amigo, mi amiga, aleluya, que hoy está escuchando, aleluya, a todos estos hermanos que hoy han venido a anunciar este evangelio a este barrio, aleluya, en la cual quizás nunca hemos hecho quizás este trabajo, pero Dios, aleluya, nos ha dado esta oportunidad de poder hoy anunciar este evangelio. Por mandato de Dios, aleluya, Jesucristo dijo, id y predicad, aleluya, predicad a toda criatura, aleluya. Así, mi hermano, mi amigo, en esta noche, si usted un día ha oído este Dios y te ha apartado del Señor, hoy la oportunidad que Dios te da para volver a tu Cristo, volver a tu Creador, aleluya, y poder asegurar la salvación de tu alma, aleluya. Si no ocupaba tiempo, yo también quiero cantar, no soy un buen cantor, pero quiero cantar, aleluya, una invitación también para usted, mi amigo, mi amiga, aleluya, en esta noche. Aleluya. Hoy te invitamos, amigo, a gozar dicha eterna. Te digo, mañana tarde será. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abiertas están.
Señor a todos mis hermanos, a los vecinos y amigos en esta noche que nos está escuchando aquí en este lugar. Gloria al Señor, alabando a este Dios todopoderoso, a este Dios de misericordia, a este Dios grande que ama tanto al hombre. Gloria al Señor en esta noche, hermano querido. Solamente yo quiero contar un testimonio, hermano. Dice un nombre de Dios. David pudo decir que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios, y quiero contarle para los vecinos, para aquellos que no conocen a Dios. Porque usted sabe que cuando uno no conoce a Dios, somos tan ignorantes. Yo era un joven de 18 años, era un hombre, aleluya, me creía sabio, pero era tan ignorante, hermano. Gloria al Señor. Pero allí en mi ignorancia, aleluya, Dios me conocía y Dios me amaba. Así como esta noche quiero decirte, aunque usted no le ama a Cristo, Él te ama. Aunque usted diga, se burle de nosotros, aleluya, de lo evangélico, usted se ría, quiero decirte que hay un Cristo que te ama. ¿Por qué digo esta cosa? Porque cuando yo era un joven, hermano, orgulloso, no tenía un peso, pero el hombre, hermano, siempre somos orgullosos por la ignorancia que no le conocemos a Dios, porque el que le conoce a Dios es una persona humilde. Es una persona que no se cree nada, porque sabe que esta vida tenemos solamente prestado de parte de Dios. Ninguno de los que estamos aquí sentados, ni usted que está en su casa, no es dueño de su vida. Gloria al Señor. Dios te está apretando, y esta noche Él quiere decirte que Él te ama y quiere salvarte. Y en esta noche quiero hacerte un desafío con este testimonio. Gloria al Señor. Si usted no le ama a Cristo y usted no quiere escuchar del Evangelio, en esta noche te pido que usted haga una prueba con Cristo y usted verá la gloria de Dios. Usted sabe que yo tenía 18 años. A los 19 era un hombre de campo, trabajaba allá en el campo. Mi padre, era un paraguayo, hermano, que vino allá de la guerra. Aleluya, es tan ignorante, hermano, y solamente nos enseñaba a bebida alcohólica y demás cosas, hermano querido. Nos hemos criado, hermano, de estatus muy bajo allá por el desierto. Gloria al Señor. Y en eso andar, hermano, ya en mi juventud, fuera de mi hogar, fui a trabajar en un establecimiento, hermano querido, aleluya, a cosechar algodón. Y había muchos, aleluya, muchos hombres allí que cosechaban, yo en medio de ellos, hermano. Gloria al Señor. Y allí había, hermano, una familia evangélica. Había un varón de Dios, hermano, que se ocupaba a hablar de Cristo a la gente. Él no se avergonzaba y yo me burlaba de él, porque él en el medio de la chaca oraba por lo que creía en el Señor. Gloria al Señor. Y un día Dios permitió, hermano, que se me inflamara esta mano, hermano. Era un hombre muy guapo para aquellos trabajos que hacía, hermano. Casi era mejor que todo en la cosecha de algodón, hermano querido. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Usted sabe que un día se me inflamó esta mano derecha y no podía seguir trabajando. Gloria al Señor. Pero yo